suponer que tú decides el día de hoy abrir tu empresa tuya, o sea, claro, no tienes tus hijos, pero tú la abriste sin pensar que tus hijos fueran a estar en la empresa. Es que dice, la sucesión empieza cuando nace tu primer hijo. ¿Quién se va a quedar con todo lo que hiciste para seguir haciéndolo? Si el patrimonio de una empresa no crece, se diluye y se acaba en menos de lo que tú hiciste, todo lo que hiciste durante años, porque para una generación u otra son aproximadamente 30 años. Mira, hay dueños que han dicho, mira, mis hijos no nacieron para llevar la empresa, punto. Ellos traen sus vidas, él es abogado, ella es doctora, traen su profesión, les va estupendamente bien. Esta empresa va a seguir dando porque así es. Ayúdame a conseguir a alguien que se quede en mi posición y que lleve la empresa y se siga funcionando. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Conectando Conciencias. El día de hoy estoy en Saltillo y estoy reunido con un amigo de hace ya bastantes años que nos conocimos por redes sociales y hemos platicado mucho tiempo en estos años. Y por fin se me hizo el tener la oportunidad de poder entrevistar a mi gran amigo Iván Quintero. ¿Cómo estás, amigo? Excelente, Fer. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, como dices, ya cuántos años pensándolo, planeándolo, bueno, incluso hasta compartiendo ahí experiencia, ¿no? Pero ya estamos aquí. Por supuesto. A ver, Iván, platícame. Tú cuando eras pequeño, ¿cómo te veías de grande? ¿Te veías ayudando a las personas o haciendo cosas, fabricando cosas, construyendo? Fíjate que es algo bastante interesante porque yo lo que quería era aprender a hacer algo, aprender a trabajar o aprender a tener algo que yo pudiera hacer, ¿sí? Probablemente ayudando a las personas, no lo tenía definido si me lo preguntas de niño, pero sí quería hacer algo. Me acuerdo que buscaba el periódico desde que estaba pues, en la secundaria, yo creo, y buscaba empleos para algo que pudiera hacer, pero no, pues desafortunadamente pues no había algo en ese momento, ¿no? Pero yo decía, bueno, en algún momento debe salir algo, voy a ver qué hay o qué piden para que puedas trabajar, ¿no? Afortunadamente tuve la oportunidad de tener familia, ¿sí? Que me dio trabajo, ¿no? O sea, de niño, desde a los 11 años, en la secundaria, terminando la primaria, secundaria, ¿no? Y estaba bastante interesante porque pues, me permitía hacer algo productivo, ayudar a alguien y obtener una ganancia, ¿no? Eso estuvo genial, yo creo que ha sido parte de mi formación. Perfecto. ¿Tú qué estudias, Iván? Yo soy licenciado en Administración de Empresas, he tenido la oportunidad de estudiar una maestría, bueno, estudié 2 maestrías, una no la terminé, o sea, no me pude titular, porque pues, ya no pude seguir, otra la terminé y también estudié un doctorado y pues bueno, más que por los títulos ha sido por adquirir conocimiento y aplicarlo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y hoy tu fuerte es asesorar a las personas para que puedan mejorar su relación como familia desde el punto de vista de negocio. Sí, bueno, hay un concepto que no es nuevo, la verdad, tiene mucho tiempo. Hay países muy avanzados como España, por ejemplo, que ellos han trabajado mucho con el tema de la familia empresaria. Okay. Fíjate, el concepto es familia empresaria, no necesariamente la empresa familiar. De acuerdo. Sí, son 2 cosas diferentes, conceptualmente hablando, que pues bueno, ahorita lo platicamos, ¿no? Porque normalmente siempre hablamos en consultoría, tocamos el tema de que hay, digamos que hay 3 círculos o 3 grandes mundos, ¿no? Tenemos por un lado la familia, papá, mamá, hijos. Por otro lado tenemos los inversionistas, los que ponen el capital para un negocio, y por otro lado tenemos los empleados que trabajan en ese negocio. Entonces puede ser familia que además pone dinero y además trabaja en el negocio, y ahí se empiezan a hacer todas las combinaciones posibles. Sí, mira, el sistema, digo, está muy claro y cómo se conceptualiza en primera instancia es la familia, la propiedad y la empresa. Okay. En ese concepto hay 7 elementos. Así es. O sea, esos círculos se entrelazan y hay 7 elementos. Desde la persona que trabaja en la empresa, pero no es familiar, que es empleado totalmente. Sí. De la persona que es familiar y también trabaja en la empresa, pero no es dueño, ¿sí? Sí. Desde que es dueño, trabaja en la empresa y pues es familiar, ¿no? O sea, porque también hay quienes pusieron el capital, como tú lo dijiste, son accionistas, pero no son familia. Así es. No trabajan en la empresa y no son familiares, simplemente pusieron dinero. Y hay quienes ponen el dinero,
trabajan en la empresa y no son familiares, ¿no? Entonces, creas, pues es todo un contexto de, imagínate, todo el mundo pensando en algo diferente, ¿no? O sea, con valores diferentes, con ideas diferentes, principios diferentes. Es todo un reto llevar una armonía en ese sentido, ¿no? ¿Por qué empezaste a dedicarte a eso? O sea, ¿por qué te dio por meterte en algo tan específico como esto? Fíjate que yo empecé con lo de la consultoría, pues tengo más de 12 años con esto desde que lo fundamos. Fue un diciembre 12 del 2012, así. Fácil. Así lo empecé. Así. Y todos mis clientes, a partir de eso, son, y probablemente así siga siendo, empresas familiares. ¿Sí? Empresas familiares como tal. ¿Cuál era el tema ahí, Fer? Que yo no abordaba el tema de la familia o de la empresa como tal. A mí me hablaban para algo específico, que es mi especialidad, que es la parte de desarrollo del negocio, lo comercial, la capacitación de ventas, claro, la planeación estratégica, todo eso. Sí. Ese tema. Pero terminábamos sentados, así como estamos tú y yo ahorita con el dueño, y me decían, oye, Iván, traigo este tema. O me empezaban a decir, o que les ayudara, o que les recomendara a alguien que les ayudara, ¿no? Y claro, por supuesto, recomendaba a alguien o en lo que yo pudiera hacía, pero realmente no tenía las herramientas como para meterme en ese sentido. No lo había entendido como tal en ese momento y me di cuenta, bueno, pues voy a aprender esto, voy a hacerlo profesionalmente, vamos a darle una estructura que permita dar ese soporte a las familias que tienen una empresa y empezar a hacer algo que sea realmente profesional desde el núcleo, ¿no? Iván, es fácil. A ver, fíjate cómo le estoy preguntando, ¿no? ¿Es fácil o difícil hacer negocios con la familia? Mira, yo creo que lo fácil o difícil va a depender de cómo esté estructurada la familia, la complejidad de la familia, la complejidad de la empresa, la formación de los integrantes de la familia y sobre todo los objetivos que tienen en común. Sí, es ahí donde entra. Hay un libro que me gusta mucho que es de Ram Charan y Larry Bossidy que se llama Execution. Claro. ¿Sí? Ese libro te habla de las empresas, del gap que existe en la ejecución, o sea, el arte de hacer que las personas hagan lo que deben de hacer. Y no va lejos de lo que es la familia, porque existe un gap entre lo que tú eres capaz de hacer y lo que quieres y las capacidades que tienes. Entonces, a medida de que vas cerrando ese gap, ¿sí?, que creas esas condiciones, das las capacidades, se vuelve fácil, ¿sí? Si eres ignorante de las cosas que necesitas, si no estás capacitado, pues va a ser muy difícil, ¿no? Pasa exactamente lo mismo en la familia. Mira, hay tantas familias en el mundo como formas correctas de hacer las cosas bien. Ese es el tema, ¿no? Se da cuenta que así como hay familias, hay empresas familiares, pero hay patrones muy claros de cómo las cosas se pueden hacer correctamente. Ese es un principio fundamental cuando hablas de la familia empresaria, no de la empresa familiar. ¿Sí? Claro. Eso es la primera parte o el principio fundamental. El hacer las cosas bien. O sea, hay modelos, hay patrones, ya hay una guía pues, para poder hacer las cosas bien. Cada familia es diferente. No es una receta de pastel, pero sí es una estructura que por lo menos te da la visión para dónde quieres llegar, ¿no? Eso ya está creado. Hay familias empresarias muy exitosas, ¿no? Claro. Que han llevado esos modelos. Incluso de ahí ha nacido que se cree toda una estructura en las universidades, las más prestigiosas, pues fueron creadas por familias, ¿no? No voy a dar marcas ni nada de eso, pero oye, tú las conoces. Pero también hay familias que se destruyen por las empresas, por la envidia de los hijos o de los nietos o de las nueras o de los yernos. Y también hay familias que se destruyen por las empresas que se destruyen por las familias también. O simplemente familias que no pueden coexistir. O sea, porque cuando metes el tema de familia, a veces dejamos de ser racionales, ¿no? Y entra todo el tema de emociones, entra el tema de rencor. Es que tú cuando yo era niño, tú no me querías y me hiciste tal cosa. Y entonces, muchas veces eso entra en las decisiones de negocio, ¿no? Y me ha tocado, Iván, estar, por ejemplo, con empleados que dicen, lo que menos quiero es que desaparezca el dueño o los dueños.
Porque llegan y en lugar de permitirnos operar bien, llegan y empiezan cada uno a dar órdenes, a pelearse. Y entonces es un calvario para la pobre gente que trabaja ahí. Mira, como te lo decía ahorita, está polarizado y depende de la capacidad que se haya creado previamente. Hay un concepto que a mí me gusta manejar que se llaman criterios de actuación. ¿Ok? Criterios de actuación. De hecho, lo tengo en parte de mi tesis doctoral, que es de liderazgo precisamente, y en este tema pues sería el liderazgo de la sucesión. Ok. Tanto del fundador como de los sucesores, él, la o los sucesores, porque ahí es donde empiezan a entrar los conceptos. Realmente, ¿cuál es el objetivo? Porque como decías ahorita, hay empresas que se pierden por los familiares y hay familias que se pierden por las empresas. Así es. Entonces, cuando tú le preguntas a un fundador, por ejemplo, oye, ¿por qué creaste la empresa? Y te dice, oye, la creé para darle un mejor estilo de vida a mi familia. O sea, el motor de esta empresa es mi familia. Y dices tú, ok, perfecto. Cuando tienes las entrevistas con la familia, digo, esto es... puede ser hipotético, ¿no? Van a Sí, decir, sí, todo, cada caso nos distinto. stalkeaste, no, o sea, de lo que parece que es así, pero no. Cuando llego y te digo, oye, tú eres el hijo, y te pregunto, oye, ¿te interesa trabajar en la empresa familiar? Y me dice, no, no me interesa. No quiero saber nada de la empresa. Y pues empieza a preguntar y dice, bueno, ¿por qué no quieres estar dentro de la empresa? Es que esa empresa me quitó a mi padre, ¿no? Dices, yo creo que tienes una idea distorsionada, ¿sí?, de lo que en la realidad es, porque le preguntas, no, lo hice por él, o por ella, o por todos. Hay un tema que es el fundamental ahí, comunicación, Fer. Comunicación. Como tú creas las bases de comunicación, así es como va a ir evolucionando lo que tú decidas hacer. Aunque no tengas una empresa, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces se nos olvida eso. De hecho, no nos entrenan para eso, Fer. No nos enseñan, no nos educan para eso. Si los ves, tú ves los problemas más grandes de la sociedad en cualquier ámbito, son temas de comunicación, de ideología, de pensamiento, de filosofía. Que fíjate, en mi caso, por ejemplo, tú sabes, yo soy de Veracruz. Y entonces a mí me tocó prácticamente toda mi infancia y mi juventud estar en un negocio familiar. Y yo cuando vine a estudiar, dije, yo jamás trabajaría con mi familia. Y los quiero mucho y eso, pero yo no me veo interactuando con ellos, y también es un giro del negocio que a mí no me llama la atención. O sea, no es que hubiera un rechazo hacia nada, sino simplemente no era lo que a mí me gustaría hacer. Y punto, ¿no? Pero pudiera haber al contrario, alguien que diga, yo quiero quedarme con el negocio, pero tú como papá dices, lo que nunca haría sería poner a mi hijo a dirigir el negocio. Y ahí es donde viene el choque de trenes terrible. Me ha pasado, hay situaciones muy complejas. Mira. Cuando llegas a ese punto, por ejemplo, una de las cosas, a ti como fundador, suponer que tú decides el día de hoy abrir tu empresa tuya, o sea, claro, no tienes tus hijos, pero tú la abriste sin pensar que tus hijos fueran a estar en la empresa, ¿no? Sí. De hecho, así lo inicié yo, ¿no? O sea, yo le dije, lo voy a hacer para mí, porque soy emprendedor y porque quiero tener mejor estilo de vida y lo que tú quieras. Pero jamás pensaste en mi hija, mi hijo, mi esposa, mis primos, mis hermanos van a trabajar aquí. Jamás lo pensaste. Claro. ¿Sí? Ese es de entrada, ¿no? Hoy día, por ejemplo, cuando ya eres consciente, en este caso, que yo me formé en esto, pues, imagínate que hubiese sabido todo esto antes, pues, pero pues, no es así, ¿verdad? No tendré la experiencia. Pero hay algo que me quedó muy claro de uno de los maestros que tuve en este proceso, es que dice, la sucesión empieza cuando nace tu primer hijo. Okay. Y eso que me cambió, dije, es cierto, o sea, no estamos preparándonos para eso. Porque no necesariamente, o sea, no estamos hablando de que él sea tu sucesor o ella sea tu sucesora. Estamos hablando de que empieza una sucesión de tu legado, de lo que tú estás haciendo. Porque un día no vas a estar, ¿sí? No me refiero a físicamente solamente, sí, sino que ya no vas a poder operar o no vas a querer. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿quién se va a quedar con todo lo que hiciste para seguir haciéndolo? Si el patrimonio de una empresa no crece, se diluye y se acaba en menos de lo que tú hiciste, todo lo que hiciste durante años, porque para una generación u otra son aproximadamente 30 años. 30 años. Y fíjate, por ejemplo, la gente que trabaja mucho con seguros. Cuando se muere la cabeza de familia,
el tiempo que tardan las familias en promedio en gastarse el monto El del seguro, patrimonio. 4.8 años. Ujú. O sea, en menos de 5 años, todo lo que a lo mejor alguien se tardó toda una vida en construir, lo pueden Se perder acaba. completo, ¿no? Y, Sí. y luego se empiezan literalmente a matar entre familiares. Sí, parece como los memes de que ahora del Navidad, ¿no? De que usted nunca apoyó a mi abuela, tío, ¿no? Sí. Que se pelean por los terrenos y todo eso. Pues suena muchas veces a risa, o sea, nos puede parecer gracioso, pero la realidad es que es algo muy tormentoso. O sea, Claro. es cruel, es duro y al final se vuelve una realidad, ¿no? ¿Algún concepto así práctico que pudiéramos aplicar? Sobre todo la gente que nos está escuchando y que diga, oye, yo tengo un pequeño negocio, quiero empezar a ponerlo en orden, quiero empezar a meter el protocolo de familia. Bueno, mira, hay muchos conceptos acerca del, por ejemplo, ahorita que dices protocolo de familia. Hay la constitución de la familia, Sí. el protocolo de familia, las reglas de la familia, etcétera. De repente hablan así de protocolo, ¿qué significa eso? No. Me tocó a mí estar en un proceso con una familia donde vino un consultor, yo no como consultor, sino como colaborador de esa familia, ¿Sí? pero vi en la operación lo que este consultor hizo, que mis respetos para eso, porque estableció las reglas o el orden, ¿no? Lo primero que yo recomiendo o que se debe hacer, no que yo recomiendo, pues es una estructura básica de administración, es tener una estructura organizacional clara y definida de la empresa. Aunque sean 2 personas, puede ser un matrimonio empezando a trabajar, pero los departamentos de las empresas son los mismos, es finanzas, es ventas y es producción. Se acabó. O sea, no hay más. Claro, ¿verdad? Ya vienen después otras cosas que la logística, Sí, pero claro. van pegados a cada uno de los departamentos. Si están claras y definidas las funciones de cada rol, de esos puestos, de esas posiciones, y el rol de las personas que lo ocupan, se vuelve mucho más sencillo. ¿Cuál es el problema, Fer, cuando empezamos a trabajar en familia? Cuando está el matrimonio que funda una empresa, ¿sí? No hay tanto problema, no hay complejidad, ¿no? Pues somos tú y yo y empezamos y se entienden y se llevan y la empresa funciona perfectamente bien. El tema de las empresas familiares no es la entrada de familiares a la empresa, es la salida. Cuando se salen de la empresa. Puede ser voluntaria o involuntariamente. ¿Ok? ¿Por ¿Sí? qué? ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo. A ver. Tengo mi familia, crece mi hijo, lo mando a la universidad, jamás pensando, fíjate bien, estos son casos reales, ¿no? Si es de alguno de ustedes aquí, pues probablemente se No sienten vamos a decir identificados. los nombres. No, pues ahí, imagínate, son millones de familias. Claro, ¿no? no pasa nada. Viene. Tengo la oportunidad de mandar a mi hijo, a mi hija, a estudiar al extranjero. Y lo mando. Si yo estoy haciendo mi empresa y la estoy haciendo crecer, y yo estoy pensando, lo voy a mandar allá para traerlo acá y que se haga cargo cuando yo no esté. Y mi hijo, le pasa lo que te pasó a ti en Veracruz, ¿no? No me gusta ese negocio, yo traigo otras ideas, él ya trae sus emprendimientos. Pero él, o sea, tú estás trabajando para cuando él venga, llegue y ya lo vas a poner, ya además ya tiene el trabajo, ¿no? Entonces llega tu hijo y desafortunada y tristemente viene el desamor, el desencuentro, los problemas, ¿sí? Que no se gestaron cuando él se fue, se gestaron desde que nació. Porque a lo mejor el hijo nunca fue a la empresa, güey. Ni siquiera conoce qué hacen, por qué lo hacen, o el papá le comunicó su visión, el amor, o para qué. Simplemente, o tú como fundador no tienes todo el concepto claro del por qué, y no es necesario la persona. Iván, ¿o te gustaba otra cosa? O sea, o no Sí. oye, vendo carros, a mí no me gusta vender carros, quiero vender algo distinto. Claro, Entonces, cuando empiezas a crear un concepto de la familia empresaria, ya que dices, oye, bueno, vamos a dedicarnos a los negocios, ¿sí? A ti no te gusta la empresa que abrimos, está bien, o sea, no pasa nada. O sea, esa es una de las cosas que debes de aceptar tú como fundador. Tú abriste para que tus hijos tengan una oportunidad de estar mejor, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ahí es donde radica todo esto. ¿Cómo le vamos a hacer para que haya armonía, que sigamos creando patrimonio y que nos llevemos bien tú y yo, ¿verdad? O sea, porque yo hice esto porque te amo y lo que espero pues, es que sigamos viéndonos y que sea todo dar, porque para eso se hizo esta empresa. No al revés, para que sea una ruptura, ¿no? ¿Sí?
Entonces, cuando tú empiezas a crear todos estos escenarios, que es cuando ya, por ejemplo, ya la profesionalización de esto, cuando tienes a un externo que te ayuda, que te dice, este es el camino, qué es lo que quieres, hasta dónde lo quieres, cómo lo quieres, te cambia totalmente la visión, porque a lo mejor tu hijo tiene una visión de negocio mucho más amplia, con más cosas, y tú tienes un generador de riqueza, ¿sí? De flujo, de dinero, que lo puede potencializar en otra cosa. Sí, ¿Sí? por supuesto. Entonces, si tú creas eso desde un inicio, donde, oye, vamos a hacer intraemprendimientos o vamos a estar emprendiendo constantemente, vamos a institucionalizar, vamos a hacer reglas claras de cómo entran los familiares, cómo se van, por qué entraría, por qué no entraría, ya el contexto es totalmente diferente. Oye, tengo una familia, por ejemplo, que la primera situación fue, les pregunté, ¿quieren que trabajen familiares con ustedes, sí o no? Claro que sí, por supuesto, para eso creamos la empresa, para que todos tengan trabajo. Ok, esa es la visión del fundador, así dijo. Aunque no sean capaces, aunque haya conflictos, o sea, dicen... Así pasa inicialmente. Es interesante, por no decirlo de otra forma, Iván, porque será que es que ves tanto cómo literalmente se destruye. Mira, te platico, yo voy al gym, yo no me dedico a eso, ¿sabes? A lo que me dedico, pero de repente alguien se acerca y me empiezan a platicar en el gym, ¿no? Sí. En el gym, oye, fíjate que tengo un negocio y tengo mi hijo, y mi hijo de repente se acaba de enamorar. Y tiene la novia y de repente la novia empieza como que a querer disponer y a quererle quitar el tiempo, y el cuate ya ahora se desvela y la novia se quiere ir y se pone a trabajar en la sala de juntas y todo esto, y empieza a causar problemas. Ni siquiera se ha casado, ni siquiera nada. A lo mejor tiene un mes de novio y ya hay broncas. Y ya el papá, el fundador, está viendo un conflicto. O sea, desde ahí. Entonces, oye, pues obviamente habla con él, pon las reglas claras. El problema, Iván, es que eso de que las reglas claras funciona cuando somos racionales, pero no somos somos emocionales completamente. Entonces de repente, oye, es que yo la amo. Y ahí valió gorro. El yo la amo, ahí valió gorro. Entonces te pones como padre en una encrucijada entre, oye, está mi negocio del que tú y yo comemos, y tu mamá y tus hermanas comemos, y por otro lado llega esta intrusa a querer desestabilizar, ¿no? Y esto que te platico, tú lo vives todos los días, de todos los sabores distintos. Sí, fíjate que esa es la parte de la complejidad, porque, como te decía, hay familias que van muy avanzadas en su cultura como familia empresaria. Okay. Incluso tú los puedes ver, sus relaciones, o sea, en el contexto general, es con otras familias empresarias. Okay. Sí, o sea, naturalmente se da porque es su círculo social, porque ya vienen como predispuestos a, y cuando empiezan los retos es cuando alguien no comparte los mismos valores o las mismas creencias acerca del negocio, del trabajo, etcétera, ¿no? Ahí es donde empiezan los conflictos, porque no estamos hablando el mismo idioma, no hay una comunicación directa. Y pasan como en las mejores familias, como la realeza. Sí, ¿sí? Claro. Se oye, el príncipe se enamoró de Diana, ¿no? Pues bueno, no es de la realeza, pero ya viste todo lo que sucedió, sí. ¿No? No, por supuesto. A ver, Iván, decimos que el 97-98% de lo que somos y de lo que creemos lo aprendemos entre los 0 y 7 años. ¿Sí? Es la correcto. Infancia. Ok. Se desarrolla tu personalidad. Tu personalidad y mucho tema de los valores, ¿no? Y voy por ese tema, ¿no? Y sabes que, por ejemplo, el que de niño hace trampa en el juego, de grande seguramente, ¿no es cierto? Pero hay seguramente, altas probabilidades. Altas probabilidades. Entonces, por ejemplo, cuando de niños, ¿no? Porque las familias pues jugaron juntos y crecieron juntos, a lo mejor iban hasta las mismas escuelas y se iban de viaje y todo, empiezan a conocerse verdaderamente lo que son, porque difícilmente vas a conocer a alguien mejor que con quien vives o con quien viajas. De repente pasa el tiempo y ahora los vas a volver o se van a volver cabezas de familia y cabezas de empresa, ¿no? Con una implicación quizás en miles de vidas, porque a veces son corporaciones completas. Yo lo estoy viendo, corporaciones completas, con muchas divisiones de negocio, donde entran literalmente, y esos conflictos y rencores y pleitos, no ancestrales, pero ya de mucho tiempo, empiezan a dinamitar el negocio. ¿Cómo has hecho para poder, porque hay que jugar al psicólogo aquí,
¿Cómo has hecho ahí para poder ir? ¿Qué te gusta? ¿No? Y a veces limando asperezas para poder ir volviendo a tejer esos lazos, creando de nuevo confianza entre la gente. Mira, hay un punto donde dentro de las reglas o la constitución de la familia como tal, viene la parte de conflictos. Sí. Y ahí es donde empezamos a ver, por ejemplo, los temas de comunicación, cómo se dan. Y son los acuerdos para los desacuerdos, Fer. Ok. Los acuerdos para cuando no estamos de acuerdo. Por eso te decía, los criterios de actuación se ven antes, no cuando está sucediendo. Okay. Entonces ya tengo un criterio de actuación sobre una situación que sé que va a pasar o que ya me pasó o me está pasando, ¿no? Entonces digo, no quiero que me vuelva a pasar. Entonces, a ver, vamos a sentarnos. Cuando ocurra esto, sí, va a pasar vamos a hacer esto. Porque entra la emocionalidad. Entonces, si tú y yo somos hermanos, ¿sí? Ahí esto me pasa muy seguido. O sea, es más, o sea, en una de esas donde venía la sucesión, está uno de los hermanos, es que yo no quiero que mi hermano sea el que se quede con la empresa. O sea, quiero ser yo, dijo. ¿Por qué quieres ser tú? Pues si ni te gusta la empresa, ¿no? Pero no quiero que sea él. O sea, ni siquiera era porque, o sea, nada más no quiero que sea mi hermano. Por eso decía que era él en la entrevista. No le hallo sentido. Y empieza, no, es que cuando estábamos chiquitos, que mi hermano... Por supuesto, claro, eso es. Entonces, y le dije, ¿y has hablado con tu hermano acerca de esta situación? No, nunca. Ok. Hablas con el hermano y él no tenía esa imagen por ningún lado y él estaba de acuerdo en que su hermano fuera el sucesor. ¿Sí? Aún y con que se arriesgaba el patrimonio de la familia, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque no tenían ese vínculo de comunicación hecho por resentimientos que se tenían anteriormente. Entonces, es muy complicado, Fer. O sea, no hay un camino así que por aquí te vas a ir, está plano. No, o sea, es esa parte de jugar. No necesariamente, muchas veces, hacer un protocolo es la solución de la familia. O sea, ni siquiera llegas ahí. O sea, hay veces que te pasas o te puedes pasar años haciendo una planeación estratégica o hacerla y no implementarla. O empezar el protocolo y darte cuenta que no era lo que necesitabas. O empezar el protocolo y decidir pues terminar las relaciones laborales, separar los bienes, tomar... Mira, hay dueños que han dicho, mira, mis hijos no nacieron para llevar la empresa, punto. Ellos traen sus vidas, él es abogado, ella es doctora, traen su profesión, les va estupendamente bien. Esta empresa va a seguir dando porque así es. Ayúdame a conseguir a alguien que se quede en mi posición y que lleve la empresa y se siga funcionando. Perfecto. Los hijos entran en otro rol como accionistas, claro. ¿sí? Como parte del consejo de la familia, del consejo de accionistas, del consejo de administración, y un tercero lleva la empresa. Punto, se acabó, ¿sí? Pero no todas las empresas hacen eso. Hay empresas que evolucionan más, se vuelven corporativos, que tienen un family office, o sea, sí. son cosas. No he llegado a ese punto, Fer. O sea, aún no llego ahí. Yo he visto de todo, ¿no? He visto donde dicen, oye, ¿sabes qué? Solamente, somos, literal, corporaciones internacionales. Oye, somos 11 hermanos, ¿no? Hay 6 hombres y 5 mujeres. Las mujeres solamente se van a presentar el último día del año para la entrega de dividendos y los hombres van a operar, van a hacer el corporativo, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ahí quedó, ¿no? Pero eso fue porque el dueño, el fundador, lo estipuló de esa manera. Yo estuve viendo en tus notas y en lo que has escrito un concepto que dices, el EBLPT. ¿Qué significa eso? Ese concepto yo lo había visto anteriormente, o sea, no es mío. Okay. Pero de hecho ahorita compartí un meme por ahí. Okay. De repente los hijos juzgamos a los padres. Ajá. Sí, para todo y así por todo. Pero así es la naturaleza. De repente, no. Pues depende cómo te educan, ¿no? O sea, en qué generación vengas y todo eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un tema de inclusión hoy día. O sea, si no lo tienes, estás fuera. Pero ese concepto, de repente, cuando juzgamos a papá o a mamá, o a los dos, pero eso sí, dice, yo me acuerdo mucho, yo no pedí nacer, ¿no? Me ha tocado últimamente no verlo en familias empresarias, en las familias, ¿no? Donde es que yo no pedí nacer. Ok. Entonces, si no pediste nacer, pues ya no sigas pidiendo más cosas, ¿no? Sí, sí, o sea, ese contexto
nosotros debemos de saber cómo vamos a bajarlo con los hijos acerca pues del acometimiento, de la economía, de las finanzas, de cómo es la vida en realidad, porque luego nosotros mismos les creamos el espejito de lo que debería de ser la vida y no lo es, no les hablamos con la realidad. Toda acción corresponde a una reacción de igual magnitud o fuerza, ¿no? Es una ley. Entonces, pues si tú das, va a venir de vuelta lo que des, en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, es un tema de educación base. ¿Pero qué significa EBLPT? El viejo lo paga todo. Ok. Y entonces, ¿pero eso qué implicación tiene? ¿Qué implica? Bueno, pues te puedes poner rebelde contra cualquier cosa, pero pues de repente, oye, compras un coche, pagas tu celular, es más, el celular, el internet, el Spotify, el YouTube Premium, las aplicaciones, pues tú las usas, ¿verdad? Pero no las pagas. El internet de tu casa, la comida, el transporte, todo. No lo pagas tú como hijo cuando estás dependiente de la familia, ¿no? Entonces el viejo lo paga todo. Sí reclamas, pero no te das cuenta de todo lo que hay detrás para que eso suceda. Y esa conciencia, dependiendo de la familia, porque podemos hablar de familia que esté en una situación de clase media baja o clase media alta, no importa, es exactamente lo mismo. A mayor complejidad de la familia y la empresa, sucede eso, pero pues ahí súmale, ¿no? Claro. Sí. Entonces, ese concepto del viejo lo paga todo, o sea, me hizo mucho, me resonó mucho, porque pues así estamos tú y yo, te lo prometo. Y como tú y yo somos los viejos ahorita. Sí, entonces tú, bueno, ¿dónde estoy yo parado ahorita para que mis hijos sean realmente independientes y conscientes de la situación que el viejo tiene, ¿no? Los padres tienen. No existe, o es muy poca. Lo puedes ver, o sea, ahorita estás haciendo un escaneo de las familias que conoces. Sí, claro. Del tuyo mismo y dices tú, pues sí es cierto, ¿dónde está? Ahí está lo que te decía ahorita de execution. Hay un principio básico de liderazgo que lo tomé hace mucho, es liderazgo con principios bíblicos, que viene en Antiguo Testamento, en Nehemías, de un libro de Rick Warren que se llama Liderazgo con propósito. Y el principio dice, la gente no hace lo que tú esperas, hace lo que tú inspeccionas. ¿Sí? Ok. O sea, muchas veces nosotros como papás estamos esperando que el hijo haga algo, a ver si le nace. No lo va a hacer. En tu pareja tampoco. O sea, en tus empleados menos. O sea, ¿sí? Entonces tienes que estar sobre la idea de que si quieres que algo se haga, pues bueno, tienes que capacitar a la persona, darle retroalimentación y decirle que lo esperas. Y esperar que esa persona te responda. De otra manera no va a suceder. Oye, Iván, seguramente mucha gente que nos está escuchando va a querer empezar con esto, ¿no? Por supuesto que busque un asesor y eso, pero sí. ¿Cuál sería el paso número 1 para alguien que diga, oye, yo creo que sí tengo que empezar a tomar las riendas de esto? Mira, hay una pregunta que yo les hago. ¿Qué te hace pensar que vas a hacer las cosas bien después si no las estás haciendo bien ahora? Ese es un tema, ¿no? Si lo vas a hacer, hazlo ya. Okay. O sea, empieza. No necesitas un asesor o un consultor para esto. El tema es de administración básica. Y lo primero que te dice la administración es, si tú ves los pasos administrativos, planificación, dirección, control, etcétera, lo primero que hay que hacer es tener una estructura organizacional definida. La primera pregunta que yo hago cuando llego con una familia, le digo, ¿me puedes mostrar, por favor, tu organigrama? O sea, que lo pueda ver, o sea, que esté estructurado. El organigrama, olvídate las funciones y todo eso. El puro organigrama para saber dónde está ubicado cada quien. El 80%, Fer, no lo tiene. No lo tiene. No, claro. Bueno, yo creo que más. Sí, claro. Pero no lo tiene. Entonces, desde ahí empezaríamos. O sea, organiza tu estructura. O sea, no te sientas el hombre orquesta. El tema de delegar, por ejemplo, el de trabajar en equipo, son cosas que suceden en la empresa familiar y en las grandes corporaciones. Por supuesto. Sí. ¿Por qué? Porque no nos lo enseñan per se en la primaria, en la secundaria. Incluso estudiando administración, no te enseñan de liderazgo ni de delegación, ¿sí? Básicamente. Sí, y además porque es distinto darle la orden a un colaborador que ponerte de acuerdo con un hermano cuando es un tema de dinero. Totalmente diferente. O con tu esposa. O con tu esposa. O con tu cuñada. O con tu primo. Tu primo, tu ahijado. Mira, primera, segunda, tercera, cuarta generación hay en las familias que he tenido la oportunidad de conocer. Sí. Entre más generaciones puede ser que sea más complejo.
o si estuvieron educados y crearon ese contexto desde el inicio, es más fácil. Claro. Sí. Por eso, cuando ahorita que me preguntabas, ¿es difícil? Pues sí, más que difícil o fácil, yo te diría que es complejo y que son retos y que son desafíos que tiene que ser consciente la familia. Claro. De ahí ya parte, porque pues el camino es muy largo para llegar a una institucionalización o a un gobierno corporativo, un family office. Con que tengas bien tu organigrama inicialmente, te aseguro que se arreglan muchísimas cosas. La mayor cantidad de los temas. Iván, la gente que quisiera contactarse contigo para estos temas, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, me pueden buscar en Facebook, así mi nombre viene así, Iván Arturo Quintero. Me puedes encontrar ahí. Me puedes encontrar en LinkedIn también, Iván Arturo Quintero. Ahí estoy en esas dos redes sociales, son las que más utilizo para esto. Tengo un canal de YouTube también ahí, se llama Iván Quintero Coach, así venía YouTube, Iván Quintero Coach. Y también tengo Instagram, pero casi no lo uso para el tema de vamos a ponerlas tus redes, vamos a poner ahí las compartimos. Pero sí, es fácil contactarse conmigo a través de las redes. Sí tengo gente que me contacta por la red de LinkedIn, sí me ha tocado bastante bien. En Facebook también. Como que son más de mi generación en ese sentido. De hecho, compartimos varias. Sí, ¿no? Sí. Estamos en eso juntos en LinkedIn. Bien. Iván, amigo, gracias. Muchas gracias, Fer. Un placer estar en esta sesión, en este podcast y pues compartir. Claro que sí, amigo. Muchas gracias. Gracias, amigos. Nos vemos pronto. Adiós.